La historia del Imperio Español es un tapiz grande y complejo tejido con hilos de oro brillante y negro sombrío. Por siglos, se mantuvo como el primer poder verdaderamente global del mundo. Una entidad colosal sobre la cual el sol, se decía famosamente, nunca se ponía. Sus barcos trazaron océanos desconocidos, sus soldados conquistaron vastos territorios y sus misioneros extendieron su fe a los rincones más lejanos de la tierra. Esta imagen de inmenso poder, riqueza y logro cultural es una de gloria, una narrativa de un pequeño reino europeo que se alzó para dominar el escenario mundial. Habla de ambición sin igual, coraje y un profundo sentido del destino que impulsó a su gente a lograr lo que una vez se consideró imposible, creando un legado de idioma, religión y cultura que perdura hasta el día de hoy, a través de los continentes. Sin embargo, junto a esta narrativa de triunfo, existe una contranarrativa más oscura, una de desencanto. Esta perspectiva se enfoca en el inmenso costo humano de la construcción del imperio. Habla de la brutal conquista de los pueblos indígenas, la explotación de los recursos naturales y la imposición de una cultura y religión extranjeras sobre civilizaciones vibrantes y preexistentes. Las vastas cantidades de oro y plata que fluyeron hacia España no siempre trajeron prosperidad, a menudo alimentando guerras interminables e inflación paralizante que finalmente contribuyeron al declive del imperio. Esta doble imagen, la gloriosa y la trágica, no es una contradicción sino más bien la esencia misma de la historia del Imperio Español, una realidad compleja que los historiadores continúan debatiendo y explorando con gran pasión. Comprender esta dualidad es crucial para captar el alcance total de la experiencia imperial española. Es un error verlo únicamente a través de la lente de exploradores heroicos y monarcas piadosos, así como es verlo solo como una historia de opresión y destrucción. El imperio fue un producto de su tiempo, un periodo de intenso fervor religioso, nacionalismo incipiente y un impulso implacable por la expansión que caracterizó gran parte de la Europa moderna temprana. Sus acciones, tanto loables como condenables, fueron moldeadas por una cosmovisión que veía la extensión de la dominación cristiana y la autoridad real como un mandato divino, una misión para civilizar y salvar almas, incluso si los métodos empleados eran a menudo violentos y coercitivos. Por lo tanto, al embarcarnos en este viaje histórico, debemos tener ambas imágenes en nuestras mentes. La historia del Imperio Español no es una simple obra moral con héroes y villanos claros. En cambio, es una historia profundamente humana de ambición, fe, codicia, crueldad y resiliencia. Es la historia de cómo una colección de reinos ibéricos forjó un imperio global que remodeló el mundo, para bien y para mal. Al examinar su ascenso desde humildes comienzos, su espectacular cenit y su largo y doloroso declive, podemos obtener una comprensión más matizada y completa de uno de los capítulos más significativos en la historia de la civilización, un capítulo cuyas consecuencias aún resuenan poderosamente en nuestro mundo actual. Los orígenes del Imperio Español se remontan a un momento crucial a finales del siglo XV, la unión de dos poderosas coronas ibéricas. El matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469 fue mucho más que una alianza política. Fue el acto fundacional que sentó las bases para la creación de una España unificada. Aunque sus reinos permanecieron legalmente distintos, con sus propias leyes, tribunales y costumbres, Isabel y Fernando, conocidos en la historia como los Reyes Católicos, gobernaron con una visión compartida. Su objetivo principal era consolidar su poder, imponer la autoridad real sobre una nobleza facciosa y forjar una única y unificada identidad cristiana para sus reinos. Un proyecto que tendría profundas y trascendentales consecuencias para el futuro. Un pilar de su reinado fue la culminación de la Reconquista, la campaña cristiana de siglos para recuperar la península ibérica del dominio musulmán. Esta larga lucha llegó a su dramática conclusión en 1492 con la conquista del Emirato de Granada, el último bastión morisco en España. La caída de Granada fue un acontecimiento trascendental celebrado en toda la cristiandad como una gran victoria para la fe. Para Fernando e Isabel, fue un poderoso símbolo de su éxito en unificar sus tierras bajo la bandera de la cruz. Esta victoria no solo aseguró su frontera sur, sino que también liberó vastos recursos militares y financieros, permitiéndoles dirigir su atención hacia el exterior,
hacia nuevos horizontes y nuevas oportunidades de expansión. El mismo año en que cayó Granada, 1492, los reyes católicos tomaron otra decisión que alteraría irrevocablemente el curso de la historia mundial. Acordaron financiar el audaz viaje de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, quien propuso llegar a las Indias Orientales navegando hacia el oeste a través del Atlántico. Aunque su motivación inicial era encontrar una nueva ruta comercial a Asia que sorteara a sus rivales portugueses, el encuentro accidental con las Américas abrió un nuevo mundo de posibilidades. Este descubrimiento fue la chispa que encendió la llama de la expansión española de ultramar, transformando el recién unificado reino en el centro naciente de un futuro imperio global, un destino que apenas podían haber imaginado. El establecimiento de un Estado cristiano unificado era de suma importancia para los monarcas. Con este fin, también establecieron la Inquisición española en 1478, una institución diseñada para imponer la ortodoxia religiosa y erradicar la herejía. Esta campaña, a menudo brutal, se dirigió a los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, y más tarde a los moriscos, que eran musulmanes conversos. El mismo año en que conquistaron Granada y patrocinaron a Colón, también emitieron el decreto de la Alhambra, expulsando a todos los judíos practicantes de sus reinos. Estas acciones, si bien consolidaron su visión de una España puramente católica, crearon profundas fisuras sociales y económicas y establecieron un precedente de intolerancia religiosa que caracterizaría gran parte de la historia posterior del imperio. Cristóbal Colón fue el catalizador, el hombre cuya ambición implacable y teorías de navegación abrieron la puerta a las Américas para España. Aunque murió creyendo que había llegado a las afueras de Asia, sus 4 viajes entre 1492 y 1504, fundamentalmente, redibujaron el mapa del mundo conocido. Él no fue un conquistador en el sentido tradicional, sino un explorador y un administrador cuyo objetivo principal era establecer puestos comerciales rentables y colonias para la corona española. Sus encuentros con el pueblo indígena taíno del Caribe establecieron los patrones para futuras interacciones españolas. Una mezcla de curiosidad inicial, intentos de comercio, afirmaciones de dominio religioso y político, y finalmente, explotación y violencia que condujo al declive catastrófico de las poblaciones nativas. Siguiendo la estela de Colón, llegó una nueva generación de aventureros, los conquistadores, hombres de ambición, audacia y, a menudo, brutalidad despiadada. Entre ellos, Hernán Cortés se alza como una figura imponente, el arquitecto de la conquista del poderoso imperio azteca. Llegando a México en 1519 con una pequeña fuerza de solo unos pocos cientos de hombres, caballos y cañones, explotó magistralmente las divisiones internas dentro del reino azteca. Al forjar alianzas con pueblos sometidos descontentos que resentían el dominio azteca, empleando tecnología y tácticas militares superiores y beneficiándose del impacto devastador de enfermedades europeas como la viruela, Cortés logró lo que parecía imposible: la caída de la magnífica capital azteca, Tenochtitlán, en 1521, entregó uno de los imperios más ricos y poblados de las Américas a manos españolas. Más al sur, otro conquistador determinado, Francisco Pizarro, reflejó el asombroso éxito de Cortés. Inspirado por las noticias de inmensa riqueza encontradas en México, Pizarro montó una expedición al vasto y sofisticado imperio inca, que se extendía a lo largo de las montañas de los Andes. En 1532, a través de una combinación de engaño y audacia, capturó al emperador inca, Atahualpa, en Cajamarca, paralizando efectivamente la estructura de mando del imperio. A pesar de ser superados en número, las fuerzas de Pizarro, equipadas con armadura de acero y caballería, pudieron superar la resistencia inca. La subsiguiente conquista, aunque prolongada y sangrienta, puso las inmensas minas de plata y las intrincadas redes de carreteras de la civilización inca bajo control español, consolidando aún más el dominio de España sobre el Nuevo Mundo. Estas figuras, Colón, Cortés y Pizarro, encarnan el carácter complejo del primer imperio español. Eran hombres de increíble valentía y perseverancia, impulsados por una potente mezcla de codicia por el oro, ambición personal de gloria y una ferviente creencia en su misión religiosa de difundir el cristianismo. Sus acciones a menudo estuvieron marcadas por la violencia extrema, la traición y un profundo desprecio por las vidas y culturas de los pueblos indígenas que encontraron. Sin embargo,
Fueron sus audaces y a menudo brutales campañas las que sentaron las bases para 3 siglos de dominio español en las Américas, transformando un continente distante en la potencia económica de un imperio global y cambiando para siempre el destino tanto del viejo mundo como del nuevo. Mientras Castilla miraba al oeste, cruzando el Atlántico, su reino compañero, Aragón, había sido durante mucho tiempo una gran potencia en el Mediterráneo. La Corona de Aragón, una unión que incluía a Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, había construido un imperio marítimo y comercial a lo largo de siglos. Sus intereses y tierras se extendían por el mar para incluir Sicilia, Cerdeña y el reino de Nápoles en el sur de Italia. Este enfoque mediterráneo fue una parte crucial de la herencia que dejó Fernando de Aragón. Su diplomacia inteligente, sus movimientos políticos y sus campañas militares contra Francia por el control de Italia hicieron de España un actor clave en la política de poder europea mucho antes de que las riquezas de América comenzaran a llegar en grandes cantidades. Esta compleja red de territorios europeos y rivalidades se convirtió en la enorme herencia del nieto de Fernando e Isabel, Carlos de Gante. Por medio de una serie de matrimonios reales y muertes inesperadas, Carlos acumuló una asombrosa colección de títulos y tierras. De su madre, Juana de Castilla, heredó las coronas de Castilla y Aragón, junto con sus crecientes posesiones americanas y territorios italianos. De su padre, Felipe el Hermoso, heredó los Países Bajos y el Franco Condado. Y en 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V, convirtiéndolo en el gobernante oficial de los vastos y separados estados alemanes. Esta acumulación de poder sin precedentes puso a un joven al mando de un imperio extenso y diverso que se extendía desde Viena hasta Perú. La magnitud de la herencia de Carlos V fue tanto una fuente de inmensa fortaleza como una causa de grandes desafíos. No era solo el rey de España, era el gobernante de una monarquía compuesta, una colección de territorios diferentes, cada uno con sus propias leyes, costumbres e instituciones políticas. Su lema, plus ultra, o más allá, simbolizaba su ambición global, pero manejar este vasto dominio fue una tarea gigantesca. Estaba constantemente en movimiento, viajando de una parte de su imperio a otra, tratando de establecer un poco de autoridad central mientras respetaba los privilegios locales. Este viaje constante y la necesidad de negociar con diferentes asambleas regionales hicieron que un gobierno centralizado y efectivo fuera casi imposible de lograr. La herencia aragonesa, en particular, involucró a Carlos V en la antigua rivalidad con Francia por Italia. Las guerras italianas, que habían comenzado bajo su abuelo Fernando, continuaron durante todo su reinado, consumiendo grandes cantidades de recursos y hombres. Para Carlos, controlar Italia era vital estratégicamente para conectar sus dominios españoles y austriacos y para mostrar su poder como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este enfoque mediterráneo, una herencia directa de Aragón, significó que desde el principio el Imperio español se vio obligado a luchar en varios frentes al mismo tiempo, defendiendo sus territorios europeos contra los franceses, enfrentando al Imperio Otomano en el Mediterráneo y manejando la conquista y colonización de un continente completamente nuevo al otro lado del Atlántico. Los reinados de Carlos V, de 1516 a 1556, y de su hijo, Felipe II, de 1556 a 1598, de verdad muestran el momento más alto del poder español, un tiempo que se conoce como el Siglo de Oro de España. Con Carlos, el imperio creció muchísimo en América con las conquistas de los imperios azteca e inca, y sus tropas, se enfrentaron a los países más fuertes de Europa. Él se veía como el líder de la cristiandad, elegido por Dios para proteger la fe católica de sus dos grandes peligros: el Imperio Otomano que avanzaba desde el este y la Reforma protestante que se expandía desde Alemania. Esta idea de un imperio cristiano unido guió sus decisiones, pero también lo metió en muchas guerras caras y agotadoras por todo el continente, desde las costas del norte de África hasta las llanuras de Alemania. Cuando Carlos V dejó el trono, dividió su gran herencia. Su hermano Fernando recibió las tierras de Austria y el título de emperador del Sacro Imperio Romano, mientras que su hijo, Felipe II, heredó España, los Países Bajos, las tierras de Italia y el enorme imperio americano. Felipe era un tipo de gobernante diferente a su padre, que viajaba mucho.
Él era un rey muy detallista y organizado que manejaba su imperio mundial desde su escritorio central en su nuevo palacio monasterio, El Escorial, cerca de Madrid. Su reinado vio la consolidación del poder español en América, la conquista de las Filipinas, nombradas en su honor, y una victoria naval muy importante contra la flota otomana en la batalla de Lepanto en 1571, que aseguró el control cristiano del Mediterráneo occidental. Sin embargo, la defensa del catolicismo siguió siendo lo más importante para Felipe, y esta obsesión lo llevó a estar en guerra siempre. El desafío más grande fue la revuelta en los Países Bajos, un conflicto causado por una mezcla de protesta religiosa, el crecimiento del calvinismo, el enojo por los impuestos españoles y el deseo de autonomía local. Esta lucha sangrienta y costosa, que duraría 80 años, se convirtió en una herida abierta que vació las arcas de España. El fervor religioso de Felipe también lo llevó a un conflicto directo con la Inglaterra protestante bajo la reina Isabel I, lo que terminó en la desastrosa expedición de la Armada Española en 1588, un desastre militar que rompió el mito de que España era invencible. El enorme peso de mantener un imperio tan grande y extendido de verdad pasó factura. Tanto Carlos V como Felipe II tuvieron que declarar la bancarrota del Estado varias veces, a pesar de la riqueza sin precedentes que llegaba de América. El costo de mantener ejércitos en Flandes, Italia y en la frontera con el Imperio Otomano, además de financiar una presencia naval global, siempre fue mayor que los ingresos de la corona. La idea de una monarquía católica universal, buscada con tanta convicción por padre e hijo, resultó ser un sueño imposible. Al final del reinado de Felipe II, España seguía siendo, sin duda, el país más poderoso de Europa, pero las semillas de su futura caída habían sido sembradas por el agotamiento constante de un imperio demasiado grande. Las colonias americanas eran el corazón económico que bombeaba vida al extenso cuerpo del imperio español. Aunque, bueno, la motivación inicial para la exploración fue la búsqueda de especias y oro, el descubrimiento de depósitos colosales de plata especialmente en Potosí, en lo que ahora es Bolivia, y Zacatecas en México, transformó fundamentalmente la economía imperial. Estas minas produjeron cantidades realmente asombrosas de plata, que se extraían mediante el trabajo forzado de la población indígena bajo el brutal sistema de la mita, un legado de las prácticas laborales incas que los españoles se apropiaron y, la verdad, intensificaron. Este río de plata financió las guerras europeas de España, pagó la importación de bienes extranjeros y alimentó una red comercial global que conectaba América, Europa y Asia. Para administrar esta inmensa riqueza y gobernar sus vastos nuevos territorios, la corona española desarrolló un sistema administrativo complejo y sofisticado. El Consejo de Indias, con sede en España, tenía la autoridad legislativa y judicial suprema sobre las colonias. Los propios territorios americanos se dividieron en virreinatos, que eran vastos distritos administrativos gobernados por un virrey, quien actuaba como representante personal del rey. Los dos primeros fueron el Virreinato de Nueva España, centrado en la Ciudad de México, y el Virreinato del Perú, centrado en Lima. Esta estructura burocrática, aunque a menudo lenta y engorrosa, permitió a la corona mantener un notable grado de control central sobre sus posesiones distantes durante casi 3 siglos, asegurando que las colonias sirvieran a los intereses de la metrópoli. La relación económica entre España y sus colonias era fundamentalmente extractiva y mercantilista. El propósito principal de las posesiones americanas era proporcionar materias primas, especialmente metales preciosos, a España. A cambio, se esperaba que las colonias fueran un mercado cautivo para los productos manufacturados españoles. Para hacer cumplir este sistema, todo el comercio se controlaba estrictamente a través de la Casa de Contratación en Sevilla. Se estableció un sistema de convoyes, conocido como la Flota del Tesoro, para transportar la plata y otros bienes a través del Atlántico en grandes flotillas bien defendidas, protegiéndolos de piratas y potencias rivales. Este sistema rígido, si bien aseguraba el flujo de riqueza, también frenaba el desarrollo económico local y fomentaba el contrabando generalizado. El impacto de la plata americana en España y en el resto del mundo fue, bueno, profundo. En España, la afluencia repentina de riqueza causó una inflación masiva, lo que elevó los precios y hizo que los productos españoles no fueran competitivos en el mercado europeo. En lugar de fomentar la industria nacional,
La plata se usaba a menudo para pagar a banqueros extranjeros y para comprar bienes manufacturados de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, lo que finalmente enriqueció a los rivales de España. A nivel mundial, la plata española se convirtió en la primera moneda verdaderamente mundial, facilitando el comercio entre Europa y Asia. Gran parte de la plata que llegó a Sevilla se reexportó rápidamente para pagar especias, sedas y otros bienes de lujo de Oriente, creando un vínculo económico que conectó todo el globo por primera vez en la historia. El siglo XVII vio el lento pero imparable declive del poder español bajo los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, conocidos colectivamente como los Habsburgo Menores o Austrias Menores. Estos monarcas, sinceramente, carecían de la astucia política y la ética de trabajo de sus predecesores, delegando a menudo las responsabilidades del gobierno a poderosos ministros principales o válidos como el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares. Aunque Olivares en particular fue un reformador enérgico que intentó desesperadamente apuntalar el poder español, sus esfuerzos fueron finalmente frustrados por la magnitud de los problemas del imperio. La voluntad política y la capacidad administrativa que habían caracterizado el siglo XVI comenzaron a erosionarse, llevando a un periodo de crisis prolongada. Internamente, España enfrentó severos desafíos demográficos y económicos. Una serie de plagas devastadoras barrieron la península, reduciendo la población y creando escasez de mano de obra. Una decisión crucial y profundamente dañina fue la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614. Estos descendientes de musulmanes convertidos eran una parte vital de la economía agrícola y artesanal, especialmente en las regiones de Valencia y Aragón. Su exilio forzado representó un golpe demográfico y económico significativo del que algunas partes de España tardaron siglos en recuperarse. Además, la presión constante de los impuestos imperiales recayó más fuertemente en Castilla, agotando sus recursos y sofocando su vitalidad económica, mientras que otras regiones de la península contribuían mucho menos. Externamente, el imperio permaneció envuelto en guerras costosas e imposibles de ganar. La Guerra de los 80 años en los Países Bajos continuó desangrando a España de hombres y dinero hasta el reconocimiento español de la independencia holandesa en 1648. La Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, vio a España luchando en múltiples frentes en Alemania e Italia, principalmente contra una Francia resurgente. La batalla de Rocroi en 1643, donde los otrora invencibles tercios de infantería españoles sufrieron una aplastante derrota a manos de los franceses, es a menudo vista como un punto de inflexión simbólico, marcando el fin de la supremacía militar española en Europa y el ascenso de Francia como la potencia dominante del continente. El imperio, en verdad, simplemente estaba luchando contra demasiados enemigos en demasiados frentes. La combinación de estas presiones externas y debilidades internas creó una tormenta perfecta. Los intentos del conde-duque de Olivares de centralizar el poder y forzar a otras regiones como Cataluña y Portugal a contribuir más al esfuerzo bélico imperial resultaron espectacularmente contraproducentes. En 1640, tanto Cataluña como Portugal se levantaron en grandes revueltas contra la corona española. Mientras que la revuelta catalana fue finalmente suprimida, Portugal recuperó con éxito su independencia, un golpe importante al prestigio y la integridad de la monarquía Habsburgo. El reinado del último Habsburgo español, el infértil y enfermizo Carlos II, estuvo marcado por la intriga política, el estancamiento económico y una sensación de profunda agotamiento nacional, preparando el escenario para una gran crisis europea sobre la sucesión española. La muerte de Carlos II en 1700 sin un heredero sumió a Europa en la Guerra de Sucesión Española, que duró desde 1701 hasta 1714. El conflicto enfrentó a un pretendiente francés, Felipe de Anjou, quien era el nieto de Luis XIV, contra un pretendiente austríaco, el archiduque Carlos. La eventual victoria del candidato francés estableció la dinastía Borbón en el trono español como Felipe V. La guerra tuvo un alto costo. Bajo el Tratado de Utrecht, España se vio obligada a ceder sus posesiones europeas restantes, Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, y sus territorios italianos y los Países Bajos españoles a Austria. Esta pérdida, aunque humillante, permitió a la nueva monarquía Borbón
desprenderse de sus gravosos compromisos europeos y concentrar sus energías en reformar España y su mucho más valioso imperio americano. Inspirados por el modelo centralizado y absolutista de sus primos franceses, los reyes Borbones, Felipe V, Fernando VI y especialmente Carlos III, iniciaron una serie de reformas de gran alcance en el siglo XVIII. Estos cambios administrativos, militares y económicos fueron diseñados para modernizar el Estado español, aumentar los ingresos reales y reafirmar el control central sobre las colonias americanas. Crearon nuevos virreinatos en las Américas, Nueva Granada y Río de la Plata, para mejorar la gobernanza, reformaron el sistema fiscal y liberalizaron el comercio dentro del imperio, rompiendo el monopolio de Sevilla y Cádiz. Por un tiempo, estas reformas tuvieron éxito, llevando a una reactivación económica y a un mayor control de Madrid sobre sus territorios de ultramar. Sin embargo, estas mismas reformas sin querer sembraron las semillas de futuros conflictos. Los criollos, personas de ascendencia española pura nacidas en las Américas, se habían acostumbrado a un grado de autonomía bajo los menos eficientes Habsburgo. Resentían profundamente las reformas borbónicas, que a menudo implicaban reemplazarlos en posiciones de poder con funcionarios recién llegados nacidos en España, conocidos como peninsulares, e imponer impuestos más altos. Este creciente descontento criollo, combinado con la difusión de las ideas de la Ilustración sobre la libertad, el autogobierno y la soberanía popular, creó un terreno fértil para los movimientos de independencia. Los ejemplos de la Revolución Americana y la Revolución Francesa proporcionaron una poderosa inspiración para aquellos en Hispanoamérica que soñaban con liberarse del dominio colonial. El catalizador final para la disolución del Imperio Español Americano fue la invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808. Al deponer al rey español y colocar a su propio hermano en el trono, Napoleón creó un vacío de poder. En toda Hispanoamérica, los líderes criollos argumentaron que, en ausencia de un rey legítimo, la soberanía volvía al pueblo. Formaron juntas de gobierno locales, inicialmente en nombre del monarca depuesto, pero estas pronto evolucionaron hacia movimientos de independencia en toda regla. Se produjo una larga y sangrienta serie de guerras, lideradas por figuras carismáticas como Simón Bolívar y José de San Martín. Para 1825, después de más de una década de lucha, España había perdido todos sus territorios continentales americanos, conservando solo Cuba y Puerto Rico. El gran imperio global se había fragmentado, dejando atrás una colección de naciones recién independizadas. Para entender la compleja historia del Imperio Español, es clave ir más allá de historias simples de héroes o villanos. Por mucho tiempo, la historia ha estado dominada por dos leyendas opuestas: la leyenda dorada, que hablaba de los logros españoles y su fe católica, y la leyenda negra, que mostraba al imperio como cruel, intolerante y destructivo. El trabajo de historiadores como William Maltby ha sido clave para desafiar estas ideas sesgadas. Maltby defiende una forma de ver las cosas que evita el prejuicio nacionalista y, en cambio, analiza el imperio tal como fue, en su momento, reconociendo tanto sus grandes logros como sus fallas importantes, sin exagerar nada. Esta visión más equilibrada nos permite ver el Imperio Español no como algo raro, sino como un ejemplo clave de la expansión europea al principio de los tiempos modernos. Compartía muchas características con sus rivales ingleses, franceses y portugueses. Todos estos imperios se construyeron sobre la conquista, la explotación de los pueblos nativos y la búsqueda de dinero. Lo único de España fue su enorme tamaño, lo temprano que empezó y su profunda y a menudo dolorosa reflexión interna. La corona española, a diferencia de otras, apoyó debates intensos sobre si la conquista era moralmente correcta y sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el famoso debate de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Aunque estos debates no detuvieron los abusos, muestran un nivel de análisis legal y religioso que, honestamente, no tenía igual en otras aventuras coloniales. El legado del Imperio Español es enorme y tiene muchas facetas, dando forma al mundo moderno de incontables maneras. Su legado más visible es el idioma y la religión. Hoy, el español es el segundo idioma nativo más hablado del mundo, y América Latina es el hogar de la población católica más grande del mundo. Las divisiones administrativas del imperio sentaron las bases para las fronteras de muchas de las naciones latinoamericanas independientes de hoy. El intercambio cultural que inició, el intercambio colombino, fue de doble vía.
trayendo cultivos, animales y enfermedades europeas a América, mientras que llevaba alimentos básicos como papas, maíz y tomates al resto del mundo, cambiando fundamentalmente las dietas y la agricultura globales. Finalmente, la caída del imperio marcó un momento crucial tanto para España como para América. Para España, la pérdida de sus colonias fue un evento traumático que la obligó a un proceso largo y difícil de reinventarse como nación-estado europea. Para las naciones americanas recién independizadas, fue el comienzo de un camino desafiante para forjar sus propias identidades, lidiar con los legados coloniales de desigualdad social y dependencia económica, y construir sistemas políticos estables. La historia del Imperio Español, por lo tanto, no es solo un capítulo del pasado. Es una historia viva cuyas consecuencias siguen definiendo los paisajes políticos, culturales y sociales de millones de personas en ambos lados del Atlántico.